voy a dar una semiconferencia, por la otra mitad corresponde a mi compañero. Pero bueno, aunque luego vamos a hablar me gustaría que veáis el cartel. Este cartel es un cartel muy atípico. Un cartel muy atípico, además lo ha hecho un gran artista sevillano, un artista con una magnífica trayectoria, tanto docente como académica, como muchísimos premios. Luis Manuel. Si es que no se dirá Luis Manuel, Luis Manuel. Y aquí tenemos el cuadro. Es un cuadro muy especial, primero por la potencia cromática que tiene, por esos azules potentes. Tenemos esas neuronas, como veis, elegidas las neuronas en la parte izquierda. Luego está él en su vertiente militar, cuando era un joven que va a la guerra de Cuba, por eso está ahí ese mapa antiguo de Cuba que está arriba. Pero como decía Hipócrates, la guerra es la mejor escuela del cirujano, y ahí fue nuestro Ramón y Cajal. Y con el dinero que obtuvo en los años que estuvo allí, pues se compró su primer microscopio. Y esa fue su primer peldaño para la carrera que le llevaría al Nobel. Y de ahí que recoge pues, esa parte militar, que es la que se quiso reivindicar en la exposición, igual que reivindicamos también la sanidad militar a lo largo de la historia. Y luego haremos un reconocimiento al artista, porque ya que primero pues veréis el arte. En cuanto a la sanidad del arte, estuvo desde el inicio de la historia. Pues, ¿por qué? Porque el arte siempre responde a la realidad. Y la muerte, las heridas, las infecciones, las enfermedades estuvieron. Aquí tenemos, por ejemplo, en una vasija griega, esta hermosísimo dibujo de Aquiles, que está en las letras de mi patrón. Pero también tenemos, ya en la época romana, tenemos esta, que apareció en Pompeya. Sabéis que tenemos muy poca pintura romana porque no se conserva, pero gracias a lo de Pompeya, que por cierto, nunca se reconoce que las excavaciones fueron españolas, porque la hizo Carlos III, el rey español, nunca. Italia, porque Italia, eso era España en ese momento, el reino de Nápoles era Carlos III, pero luego fue nuestro gran rey ilustrado. También en la Edad Media, es nada menos que Galeno hablando con Hipócrates, están hablando los dos. También muchísimos códices donde, esto es la peste, por ejemplo, en la época medieval. O ya en el Renacimiento, San Cosme y San Damián, que eran los no cobradores porque no cobraban por sus servicios, y son los patrones de los trasplantes de órganos, porque hacían milagros a la vez que curaban. O que nada menos que es Vesalio, que con este libro de Humanis Corporis Fabricas es el libro de anatomía más estudiado, más divulgado y más conocido. Y por cierto también era de Flandes, cuando Flandes era española. Que es muy vistoso también en el Flandes español. ¿Sí? Cuando se habla de la pintura holandesa, la pintura del Renacimiento italiano, nunca se acuerda la gente que la mitad de Italia en el Renacimiento era española, que Flandes en esta época era español. Y siempre Italia como si fuera, pues no, era español. Y en este cuadro tan curioso se llama el cirujano de la extracción de la piedra de la locura, porque se supone que abriendo la cabeza la gente dejaba de estar loca. Hay muchos cuadros así. Nada menos que es Durero, que a su médico le manda un dibujito de una cosa que le ha salido de la barriga, y en vez de contárselo le hace un dibujo y le cuenta. Pero fijaos, Durero era un dibujante extraordinario, y es un autorretrato, más tiene esa cosa. Y bueno, y esto es el archiconocidísimo dedo de Miguel Ángel, pero si vemos en sus dedos tiene una tumoración en la base del pulgar izquierdo, artrosis de la articulación carpometacarpiana. Es decir, que muchas veces los cuadros, aunque no tengan una finalidad médica, sí los médicos descubren las patologías que hay en estos cuadros. Pero es la misma que tiene la vieja haciendo huevos, muy conocido en Sevilla, pues lo mismo que tiene en el dedo, el mismo tumor en la base del pulgar, lo tiene nuestra vieja velazqueña. Pero también este archiconocido, la lección de anatomía del doctor Tull, maravilloso, se habla de la disección. Este señor no era médico, por lo visto, el doctor Tull no era médico, pero le gustaba diseccionar cadáveres porque tenía mucha inquietud y mucha curiosidad, que es lo que había dentro. Y bueno, nuestro Velázquez también, otro tipo de patologías, anomalías genéticas, hidrocefalias, enanismos, pues todo eso lo pinta el barroco español. Y en las meninas tenemos también Nicolásito Pertusato, que la vemos ahí, y María Bárbara, que son los dos que están delante, pues también tienen estas deficiencias. Y al lado, pues nada menos que nuestro Goya, en un cuadro sobre la difteria, Pero como vemos de sanidad militar, poquito por no decir casi nada. Este es un cuadro maravilloso que está en Sevilla, de Jiménez Aranda, que es la visita a un hospital. Sí, precioso, pero sanidad militar nada. Sí hay retratos de médicos de todas las épocas. El caso del Greco, ese es el famoso doctor Gache de Van Gogh,
y el otro es un cuadro de un médico del Renacimiento. Pero tampoco se les ve en plena acción ni tampoco son militares. Este precioso, este de Sorolla, estos niños tullidos, cojos, sordos, que los llevaban a la playa, eran niños válidos. Es un cuadro maravilloso, sobre todo por esas carnaciones que hacía Sorolla, espectaculares. Sorolla que también nos pinta a nuestro Ramón y Cajal. Aquí tenemos a Ramón y Cajal pintado por Sorolla. Bueno, pues poco más, es que no hay más, no hay pintura militar, es que no hay pintura. Si ya tenemos pintura militar poquísima, de sanidad militar nada. Entonces, como no había nada, pues donde no hay que buscar. Y ahora está muy de moda una cosa que se llama arte efémera. Tiene un nombre un poco cursi, pero está muy de moda. ¿Y qué es el arte efémera? Pues es un tipo de arte que investiga pues, en los carteles de toros, en los billetes del metro, en los programas de los teatros, en las facturas de las peluquerías, en los sellos, en esos efémeras, en esos soportes efímeros. Y ahí nos encontramos la primera sanidad militar. Estos son sellos de la guerra de África. De la guerra de África, se nota pues, por los blocados que veis detrás, por el tipo de posición. Hombre, no son sellos verales, no son sellos de correos de curso, no sé cómo se llama, de curso legal, sino que era cuando dabas una aportación, pues te regalaban este sello. Bueno, yo creo que cuando yo era pequeña, algo del DOMUN también me dieron algo así, me daban algún sellito del DOMUN, que no valían para nada, pero un poco, pues, bueno, hasta hace poco nos ponía la pegatina, ¿no? Siguen poniendo la pegatina cuando das algo. Pues esto era una cosa así. Pero como veis, el dibujo es muy suelto, son las composiciones que están muy bien para ser un tipo de soporte, pues, en fin. Pero nuestra guerra civil es el hit del cartelismo. En nuestra guerra civil se hacen miles y miles de carteles. 10.000 hay constatados, más todos los que no se saben. El 99,999 en el bando republicano. ¿Pero eso por qué? Pues porque Madrid, Barcelona, Valencia, que era Bilbao, que era donde estaban las principales industrias tipográficas, correspondieron al bando republicano. Pero donde no había eso, pues normalmente se incautaban de cualquier imprenta, cualquier librería que tuviera una máquina, se la requisaba y ahí hacía carteles a todo el mundo. Algunos que habéis estado en alguna conferencia mía, pero no os podéis imaginar. Asociación de Amigos Antifascistas de Villanueva del Sodete, Amigos de Rusia de Soria, Amigos contra de la Revolución de Lugo, o sea, cualquier organismo, cualquier ciudad, hacía carteles de la guerra civil. Y aquí tenemos unos carteles de la represión, de hacer esfuerzos que la retaguardia produzca lo que el frente necesita. Pero si vemos en el medio, aquí ya tenemos una representación de sanidad militar. En este caso, pues sería no de mi tendencia, pero son mujeres que están ayudando a la distribución de esas medicinas. Y a este lado sí ya vemos una escena, hombre, muy sintética, es prácticamente un dibujo de la sanidad militar. Al igual que tenemos en esto. Estos son los dibujos, pero fijaos qué curioso. Yo la verdad que no entiendo mucho lo que quiere decir. El pasado no vuelve con tu antifascismo. Yo no entiendo mucho. Y capacidad profesional. Yo creo que es una crítica a la Iglesia porque si ves en la parte de atrás, en esa parte oscura, se ve a ese enfermo y solo se le da, como veis, una cruz para que se cure, y en cambio delante pues, se le da profesionalidad. Estos dos jóvenes con esta bata, tan atractivos, tan simpáticos, que te van a curar de verdad, no como esa Iglesia tremenda que está detrás. Pero bueno, yo esto no lo sabía. La República luego tuvo poder adquisitivo. Yo no sabía que la República había subido el sueldo a los médicos. ¿Lo sabíais? Los médicos tampoco. Algo de mentira para el cartel. Pero bueno, aquí tenemos este también muy curioso de el presente así puede recobrarse la razón y la esperanza. Sección de psiquiatría e higiene mental. Todos estos tipos de carteles no solo lo hace, también lo hace el Servicio de Sanidad del Ejército. Como, por ejemplo, aquí tenemos ya los primeros carteles de la guerra civil que son espectaculares, son completamente soviéticos, como veis, son figuras enormes, casi arquitectónicas, parecen esculturas. Ahí tenemos al soldado agarrado de la bayoneta y detrás la sanidad dice, habla de la vacuna. Y ella, porque el 90%, casi todos los carteles de sanidad, siempre es la mujer la protagonista. La mujer es un poco el emblema de la sanidad y es la protagonista. Es muy raro encontrar hombres. Hombres que representen la sanidad en este tipo de carteles. Es soberbio el cartel, como es soberbio. Dice, defensa contra el enemigo que no ves es la vacuna. O este, que también es un arquitectónico muy sintético, casi purista, la sanidad militar en Euskadi. Más o menos el juego cromático de la bandera con el mensaje. Aquí tenemos otros tan sintéticos que realmente no sé casi ni lo que son. Ya han llegado a la abstracción absoluta. Fijaos en este, yo no tengo ni idea de lo que quiere decir. Es espectacular, porque es completamente, parece futurista. Y fijaos en estos volúmenes casi redondos.
O el otro es mucho más figurativo, son los hospitales de sangre. Habrá muchos carteles de hospitales de sangre. En cambio, estos, por ejemplo, son muy líricos, son muy fijos que ellas, qué etéreas son. Esta, por ejemplo, casi parece un ángel que va a curar a los heridos. O estos, fijaos, ella, por ejemplo, ella es una belleza completamente hollywoodiense, pero finísima, y aquí él está recogiendo un herido. Estos, fijaos, que estas parecen estuve viendo a Jean Harlow, que son unas actrices de los años 40, que están completamente inspiradas, las dos, y hablan un poco en Greta Garbo. Y luego soldados republicanos, según de la CNT, pero en realidad son soldados rusos. Pero bueno, el soldado ruso era el icono del soldado republicano. O estos, por ejemplo, fijaos que son ya casi un poco americanos, fijaos que amigos que son las caras, pero son unos carteles, la verdad, con una potencia. No tenemos cultura, pero tenemos esto. O esto que parecen, estos parecen de ya los años 50, este recuerda un poco pues ¿cómo era la señora Macmillan? ¿Cómo se llamaba? El de la señora Macmillan. Bueno, no me acuerdo del actor, exacto, de la mandíbula ancha. Nada, ¿os acordáis? Macmillan y señora, hombre. ¿Quién era? Rojas, aquí tiene la mandíbula y ella, por ejemplo, que parece Anita. Y el del medio parecen unos carteles de la Segunda Guerra Mundial, que falta la lucha de la Segunda Guerra Mundial. Pero al cartelista se le fue un poco la olla porque allí al fondo, os fijáis esas máscaras antiguas, eso la guerra civil, pues no. Y este que tampoco sé lo que quiere decir. Dice, camarada, viste bien, que así fomentas nuestra industria. ¿Y que pinta la enfermera con el puño levantado? Bueno, no lo sé. Bueno. Y estos sellos que también se vendían en España, pero también se vendían en toda Europa para ayudar a la sanidad española a la guerra civil. Estos son otros, por ejemplo, es precioso también. Fíjate ella, por ejemplo, ese peinado tan de los años 40, esa musculatura polínea que tiene el enfermo. O esta, por ejemplo, también donde decía, respeta a la enfermera por cuidarte de a los suyos. Está ella como si está completamente asexuada, como si fuera un tótem de que respetarla porque ella da la vida por ti. Bueno, estas son maravillosas. El agua en malas condiciones, pero fijaos que el cartel, o sea, está ahí ese vaso con esa potencia espectacular, o sea, parece ni que tiraran la bomba de Hiroshima. Y eso es porque el agua en malas condiciones es tan perjudicial como una bomba. Está jugando con el símil de la bomba y el agua. Y luego la guerra para el vino, fijaos, ese mosquito. Yo creo que el mosquito nunca estuvo representado con tanta potencia expresiva. Bueno, y estos también, fijaos, publicado por la Jefatura de Sanidad del Ejército, contra los borrachos, hacen una campaña contra el alcoholismo. O ese, soldado se limpio, pero también buscando que cuando eran sucios le venían ante las epidemias, los piojos. O este que, soldado, viste lo que hace frío, pero el de los dientes me parece curiosísimo. Cuida tus dientes como tus armas, el cuidado de la boca es salud y fortaleza. Además, con una sonrisa profiten, incluso por si se le olvida que está la pasta, que está el vaso. Son curiosísimos. Tengo que reconocer que si no me llegan a encargar esta conferencia, nunca los había visto. Pero como no había ningún cuadro, pues tuve que buscar. Bueno, y estos sellos son maravillosos. Vamos a ver que son esas estrellas, los colores, los perfiles. ¿No? Diríamos, una mujer empoderada completamente, domina todo el espacio y prácticamente con esos colores, solo en blanco y verde y esa cruz roja que está ella, maravilloso. Bueno, y yo creo que es una calidad, esto es casi una calidad de un grabador de primera fila. Bueno, y esto es completamente racionalista, es algo que lleva en la mano, ¿veis? Incluso el racionalismo y arte pop, fijaos qué cosa tan impresionante. La verdad que yo estoy encantada con estos carteles. Y bueno, también se vendían acuarelas, es un hospital de sangre, el hospital de sangre de la Cruz Roja, y se vendían estas postalitas y la gente daba su aportación. Y bueno, los más impresionantes, ya acabo con estos carteles de la son los de las enfermedades venéreas. Pero, ojo, esta no es la República la que los hace. Primo de Rivera es un pionero en la lucha contra las enfermedades venéreas. Y Primo de Rivera es el primero que hace carteles de este tipo, el primero, antes de la guerra civil, sobre las enfermedades venéreas. Fijaos que bien hecho está con los 3 virus, los 3 bacterias, no sé lo que es la hemorragia, el chancro blando y la sífilis, aquí les tenemos siempre alerta, las 3 tenibles, siempre haciendo que la sífilis, eso lo dijo Durruti, ¿no? Cuando echó a las mujeres del frente, porque las mujeres daban muy bien para la fotografía, las milicianas. Hay muchas fotos preciosas de las milicianas. Pero lo que no te cuentan es que al mes siguiente les mandaron para casa, porque dijo Durruti
levantaba más la sífilis de las vacas y no le interesaban las mujeres en primera fila. Eso sí, para las fotos quedaban muy bien, ¿eh? Pero mira, fijaos espectacular. Ella es rubia, maquillada, ojerosa, es de noche, está con esa postura con la mano en la cintura y él. Y luego ella lleva en la falda, la parte genital de color azul, y luego la muerte de color azul, y evita las enfermedades venéreas, otra vez es muy curioso. Y este me gusta muchísimo también. Fijaos, ella es muy sensual, muy blanca, con esa piel tan mórbida, pero esa mano que se convierte en la muerte que es el esqueleto. Él está ahí cabizbajo y ella además está en plena noche y él está con una especie de niebla, la niebla como de la inconsciencia de lo que está haciendo. Prevente contra ellas. ¿Contra quién? ¿Contra las enfermedades o contra los prostitutos? Porque siempre la culpa era de ellas. Ellas no eran las víctimas, eran ellos. Y que me gusta muchísimo. Una baja por mal veneno es una deserción. Como diciendo que si tú te exponías a esto, eras como un desertor porque estabas jugándote la vida y perdías tu causa, ya que no tiene casi ni brazos, una especie de ente extraño con esa serpiente enroscada y él con el mono azul defendiéndose de las... Y nada más, nos queda de todo el siglo XX, lo que nos queda es esto: unos sellos, algunos dibujos y se acabó, ya no hay más, ya no hay más. Pero tenemos a Ferrer Dalmau, pero voy a buscar. Ferrer Dalmau, que como siempre digo, es un fenómeno sociológico. Pero también hay alguien que los pintó algo sangriental. En el año 40, y este señor, a ver, no es un gran cuadro, pero bueno, cumple su función, que es explicar cómo nuestro Isabel funda el primer hospital de campaña. Este señor tiene un cuadro muy bueno, pero que nadie conoce, que es que es magnífico, que es sobre las Navas de Tolosa, ¿sí? Una extracción, una flecha de las Navas de Tolosa. No hay nada más. No hay nada más hasta que llega este señor Augusto Ferrer Dalmau. ¿Cuánto me quedan? ¿Cuántos minutos me quedan? 1, 5, bueno. Ferrer Dalmau, como sabéis, es un hombre que se dedica a la literatura de historia. Es un caso único en el siglo en el que estamos, en una época en la que la vanguardia está arrasando, en que vas a Arco y ves que el 99,999 es una tonalidad de pelo, donde lo que vende es el concepto, el mensaje, ya no hay pintores de verdad, es decir, que pinten, que compongan, no existe. Pero nos apareció Ferrer Dalmau. Y tengo una suerte que tiene 2 cuadros de sanidad militar. Este cuadro maravilloso se llama El precio de la victoria, representa la batalla de Bailén, es una enfermería de campaña. Además, este señor tiene una particularidad, que es que nos sumerge dentro de la narración. Los pintores del siglo XIX, normalmente, siempre tú veías la escena como desde un patio de butacas, pero lo estás viendo y estás dentro, estás como aterrizando en lo que está pasando, como un viaje en el tiempo, y ahí. ¿Y cómo lo consigue? Pues con ese espacio central que deja vacío para colocar al espectador. Es un pintor tan bueno, que si tú vas recortando cualquier subescena, tienes como... Cualquiera de las partes podría ser un cuadro por sí mismo, puede ser un cuadro por sí mismo, cualquiera. Y hay mucha gente que dice que Ferrer Dalmau es un reportero de guerra, pero no, en absoluto es un reportero. Un reportero capta una instantánea. Y lo que hace Ferrer Dalmau es coger muchas instantáneas y construir un relato visual. Son muchas instantáneas y condensa lo que se llama eficacia narrativa. Una eficacia narrativa va condensando diferentes escenas, como los que vienen con el herido. Aquí veis ese francés que a punta de bayoneta, lo veis con ese casco a la romana maravilloso, con esa coraza, cómo va empujado a llevar al herido. Estos dos, que son del regimiento Jaime y del regimiento Córdoba, que están esperando a ser atendidos. Luego tenemos diferentes subgrupos que van llegando con heridos por ese paisaje, esa panorámica espectacular de ese Bailén que está sumido en polvo, en niebla, se atisban incluso las banderas del fondo, porque es un magnífico pintor también de texturas. Y la escena central en realidad está desplazada, y en el centro tenemos un suizo de Reading, que también lo quiso recordar, y luego tenemos la escena central. Aquí, como veis, tenemos, a ver, no sé si hay aquí muchos militares, por lo cual me da a veces vergüenza hablar de los fusiles, porque siempre me meto la pata, pero bueno, es un fusil de chispa, y sobre todo el bicornio, el casco a la romana. Ya sabéis que Ferrer Dalmau, desde el punto de vista uniformológico, es imbatible, porque
porque sus cuadros no son solo cuadros, son documentos históricos, Si vemos, por ejemplo, aquí la cantarera de Vallega, que es esta mujer, porque cada vez se cree más que esta batalla, aparte del tema bélico, se ganó desde el punto de vista sanitario, porque era mediados de julio, 43 grados de temperatura, en Bailén, fijaos qué horror, y los sanitarios mandaron a hacer una cadena humana de cántaros de agua desde la población y fueron llevando agua y agua y agua, con lo cual nuestros soldados estaban hidratados y en cambio los franceses estaban con golpes de calor, con hipertermia, pasando las normas de caída. Y los nuestros en cambio estaban fresquitos, y la verdad que, bueno, os contará algo después mi compañero, la verdad que es, ahí lo recuerda, no veis está la cantarera, está ahí. Y incluso si veis la escena central, hoy los jóvenes dirían que es una escena gore, porque se refleja de la amputación del pie que está en el cesto, es la amputación, y su capacidad para pintar desde la sangre hasta las texturas del cesto, la manta que cae, o si os fijáis, por ejemplo, en ese muerto que está delante, pero la mano esa que cae inerte, es una mano que cae a la izquierda, no sé si la veis, está la mano, aquí la veis, aquí derecha, ¿la veis? La mano, su capacidad que tiene se ve hasta la vena, La verdad que es un pintor. Este cuadro además es una de sus obras maestras, yo creo, y es un cuadro que no tiene caballos, porque es un pintor, esencialmente un pintor ecuestre. Y ya acabo, porque me toca media hora, y no quiero parar, y este es su último cuadro, que se llama Riff 1909. Es un cuadro que, hombre, el otro es mucho más aparatoso, es mucho más espectacular, pero este quizá tiene esa sencillez, que es como nuestra farmacia militar iba a todos sitios, hasta una pequeña posición en el Riff, ahí está nuestra posición, con esas tiendas cónicas blancas, con esa lona, ¿las veis? De ahí viene ese pequeño convoy. Aquí Ferrer Dalmau pinta burro, pinta mula, pinta caballo, y sobre todo en la atmósfera del Riff, con esa luz rifeña, que tiene que poner una luz de atardecer para que esas sombras que produce el caballo y el carromato den un poco de volumen a esa superficie tan homogénea. Y sobre todo esas piedras que nos van conduciendo a ese camino que se tuerce, ¿no veis que se tuerce y que hace esa curva atrás? Desde el punto de vista uniformológico, que si la vidriera, que si el uniforme de rayadillo, pues, habría mucho que contar, pero yo creo que es un cuadro que representa eso, que la farmacia militar estuvo ahí, estuvo llevando medicinas a todos nuestros hombres y que tuvieron su sitio de honor en la historia, igual que los médicos, igual que los veterinarios, igual que los farmacéuticos, igual que los enfermeros, y también las tropas que iban escoltando esos convoys. Y ya acabo diciendo que los cuadros de Ferrer Dalmau, pues estos y tantos otros, pero estos sobre todo, son símbolos de identidad, son iconos que nos representan y que sirven para recordarnos que somos herederos de una historia maravillosa, forjada por hombres extraordinarios. En este caso fueron nuestros médicos militares, la unidad más laureada del ejército español, y yo creo que ha sido un gran homenaje que hemos hecho desde Sevilla. Muchas gracias. Veo que el ambiente se ha quedado muy relajado después de la charla. Si yo fuera alguno de los profesores del seminario de Buen Pastor, diría, está precioso. Pues bueno, vamos a darle un pequeño giro al acto. Yo voy a sintetizar, y voy a tener que ir muy rápido, el valor de Ramón y Cajal en nuestra historia, y lo voy a enlazar con los valores de nuestro ejército. Voy a hacerles una visita virtual a los que no han podido ver la exposición, magnífica exposición, que no habría podido llevarse a cabo, como muy bien ha dicho mi coronel antes, sin la Asociación de Amigos del Museo, que en mi caso tengo que decir que han sido mis pies y mis manos a la hora de guiarme por el intrincado y complejo mundo de la museología militar. Y gracias a la colaboración también del coronel director del museo, don Luis Rivero. Aparte de esa visita virtual, voy a establecer un paralelismo, un bifrontismo entre la figura de Cajal y los valores de nuestro ejército. Ese bifrontismo lo represento en este afrontamiento pacífico con la nómina de los valores que definen lo que nuestras Fuerzas Armadas defienden allí donde van.
Les voy a hacer también una pequeña semblanza histórica y ustedes dirán, ¿me voy a hablar de todo? Pues sí, voy a hablar de todo y voy a hablar muy deprisa, pero con mucha pasión. Y al final declamaré incluso. ¿Por qué hablo de valores? ¿Por qué hablo de principios? ¿Por qué hablo de modo de vida? ¿Y por qué hablo de Fuerzas Armadas Españolas? Porque en el momento en el que estamos, histórico en el que nos situamos, los conflictos no convencionales o los conflictos de corte moderno están provocando una serie de damnificados, de daños, de desplazamientos poblacionales que ineludiblemente van a afectar la nueva iconografía mundial. El marco geoestratégico al que nos enfrentamos da miedo, señores. Porque en realidad la visión de la guerra no es la que vemos en la CNN ni en Antena 3 todos los jueves. La visión de la guerra es la que verdaderamente ven sus víctimas. Pero es que la guerra somos nosotros y nosotros somos la guerra. Desde el principio de los tiempos, desde la noche, oscura noche de los tiempos, antes incluso que descubriéramos que nos podíamos guarecer en las cavernas, ya nos enfrentábamos. Ahí tienen ustedes puntas de siles, de hachas, mazas, que nos sirven para identificar lesiones en cráneo, lesiones que tienen, en el caso del cráneo de abajo a la izquierda, es uno de los catalogados en la cima de Atapuerca, tiene más de 450.000 años y ya nos estábamos dando mazazos en la cabeza. Como bien ha sembrado María antes, en todas las culturas, en todas, a lo largo y ancho de nuestro planeta, la recaptación de las bajas era fundamental para el sostenimiento de los ejércitos y las fuerzas armadas. Estamos acostumbrados por Hollywood a ver que eran 400.000 soldados contra 900.000, no mire usted, en Troya eran 300 contra 500. En la batalla esta de los 300, tampoco eran las Termópilas y Maratón, los ejércitos tenían que reponer las bajas inmediatamente, porque no tenían esa capacidad de reproducción que tenemos hoy en día. Las bajas quedaban a merced de alimañas, a merced de merodeadores en tierra de nadie y se perdían. Por eso fue necesario desarrollar estructuras asistenciales que recaptaran y que volvieran a poner en funcionamiento y prestos para el combate a esos soldados, que eran el valor y el recurso más caro. Efectivamente, la mejor sanidad del mundo es la española, punto. Y ahí podría acabar mi conferencia, pero voy a seguir hablando. Y efectivamente se fundó a partir de la batalla de Toro en 1474, cuando la reina católica, conmovida ante el sufrimiento de algunos de los soldados que expuestos a las altas temperaturas y por el cariz de sus heridas, pues ordenó que se improvisara un pequeño hospitalillo donde se les proporcionara alimento, sombra y agua. Después ya sí había, como María ha mostrado antes, una estructura hospitalaria en la conquista de Granada, porque fue una conquista. La reconquista de Granada, en 1492, ya había hospitales militares españoles. Hospitales que después, con el paso del tiempo, fueron madurando a la luz de unos conocimientos heredados de las culturas que pasaron por esta península ibérica y que en el caso de la época gloriosa, en los 2 siglos más esplendorosos de la historia del mundo, de 1500 a 1700, 2 siglos dominados por nuestro imperio, el camino español desde el milanesado hasta las inhóspitas y malditas tierras de Flandes, que tantos quebraderos de cabeza nos dieron, estaba jalonado de hospitales donde cosas que hoy nos parecen obvias, como el aseo, la nutrición, el descanso y la medicación bien aplicada, empezaron a obrar milagros en la recuperación de nuestros soldados. Soldados que España siempre ha tenido grandes y buenos soldados, siempre se han enfrentado a los mejores. Y a los mejores hemos derrotado. Los primeros, recuerdo, los primeros en derrotar al francés en abierto fuimos nosotros. Los primeros, que no los únicos, pero los primeros. Y ya entonces las estructuras sanitarias francesas eran las más avanzadas. Ahí arriba a la derecha tienen al Marqués de la Haye, el médico personal de Napoleón Bonaparte. Este hombre diseñó sistemas de clasificación de bajas y de víctimas en catástrofe y en combate que todavía seguimos aplicando a día de hoy. Las ambulancias móviles las diseñó el puñetero, pues les ganamos. Y les ganamos con desarrollos inteligentes como este puesto quirúrgico avanzado que María ha glosado también. Y si nos damos el salto a otras propiedades, a otras regiones, a otras provincias españolas, a otros virreinatos como puedan ser, no ya Nueva España, sino en este caso Cuba o Filipinas, también la presencia de la sanidad militar fue emblemática. Abro un paréntesis para espabilar a la audiencia. Ustedes saben que España en la historia solamente ha tenido 2 colonias. Y a ver si alguien me lo puede rebatir. Una era Nenuco y otra era Eno de Pravia. El resto eran provincias de ultramar, ¿de acuerdo? Pues ahí tenemos a nuestro capitán
Ramos y Cajal, y tenemos también a nuestro teniente Vigil de Quiñones. Vigil de Quiñones fue el primer médico de la historia de la medicina, porque lo mismo que decir la historia de la humanidad, que estableció la relación entre un déficit vitamínico y una enfermedad, el beriberi, el que hizo que sobreviviera a una posición cercana durante 337 días. Acaba de salir segunda edición del libro de los últimos en Filipinas y la tercera del sitio Aguirre, editorial Actas de Historia, cómprenlo. Yo ya lo he hecho. Si llegamos ya al siglo XX, al principio, en los inicios del siglo XX, nuestro conflicto de siempre, el moro, nuestro conflicto del moro. Hemos sufrido lo indecible y hemos respondido lo indecible. Grandes desarrollos como la evacuación aerosanitaria, la medicina prehospitalaria, el llevar el hospital fuera del hospital en forma de hospitales móviles que llegaban hasta primera línea. ¿Cómo seríamos los médicos, los enfermeros y los veterinarios españoles, junto con los queridos boticarios, que nos llamaron desde la entonces conocida como Sociedad de Naciones, actuales Naciones Unidas, para que nuestros sanitarios fueran al teatro de operaciones de la Primera Guerra Mundial como expertos, tropas de interposición, a la hora de valorar si a los prisioneros se les estaba prestando un trato humano, si se les alimentaba, si se les trataba con condescendencia? Después vino la desgracia de Anual y ahí nos cubrimos de gloria, como siempre, igual que en el desastre del 98 por nuestros queridos políticos. De eso no voy a hablar hoy. Lleguemos a la guerra civil. La guerra civil enfrenta a dos bandos fratricidas, lo peor que puede ocurrir en una sociedad, pero los médicos, los sanitarios, eran los mismos que estaban en un lado, que estaban en el otro. Grandes avances en la sanidad. Hasta entonces, los todopoderosos norteamericanos y alemanes no habían conseguido llevar a cabo transfusiones desde cadáveres. Con suerte, todos morían. Si le estamos poniendo sangre a alguien que lo necesita, ¿cómo que se muere? ¿Qué está pasando? Y existían sustancias preservadoras del plasma y de las formas hemáticas. Hasta que alguien, típico español, se le ocurrió improvisando, es decir, cogemos una furgoneta de transporte de pescado, que eso va aislado técnicamente, y transportamos la sangre para que se conserve, igual que el pescado. Pues ese fue el secreto. Estas eran las ambulancias móviles que transportaban la sangre al frente desde las poblaciones civiles y que también sirvieron para interconectar los hospitales de primera línea. Hospitales en los que se prestaban cuidados como nunca antes se hicieron. Este señor que ven ahí operando es el famoso doctor Josep Trueta, traumatólogo, que desarrolló el método de atención de heridas complicadas, evitando la temible gangrena y salvando con creo que era un 0,74% de complicaciones nada más. Atendió más de 105.000 fracturas complicadas en su vida profesional. Después de la guerra civil, que vino? Pues la División Azul, que fue a la Segunda Guerra Mundial, porque estuvimos en la Segunda Guerra Mundial en el frente más letal de la contienda. No se equivoquen, señores y damas y caballeros. Los americanos, por mucho que Hollywood lo diga, no ganaron la guerra la ganaron los soviéticos. ¿Y quién estaba allí para intentar frenarlo? Los de siempre, los españoles. Los alemanes al principio no confiaban en nosotros, pensaban que no estábamos preparados, pero nuestras enfermeras y nuestros médicos, nuestros sanitarios, dieron el callo. Como lo dieron también cuando Lyndon B. Johnson pidió al general Franco ayuda. Y el general Franco le dijo, solo le puedo mandar sanitarios. En el delta del Mekong, en la zona más conflictiva y más letal de todo Vietnam, donde ni siquiera Chuck Norris se atrevió a poner la bota, allí había un hospital militar español donde se prestaba atención lo mismo a bajas de un lado que del otro, a lo mismo americanos que vietnamitas que Vietcong. Obviamente se tuvo que hacer frente por las armas a más de un ataque, porque la inclemencia de la guerra son así. Bueno, pues recibimos varias medallas de bronce, una de plata y el reconocimiento del pueblo de Vietnam. Si alguno de ustedes va a Ho Chi Minh City, antiguamente conocida como Saigon, en forma de un gran mosaico. Ya terminó la introducción. Ahora vamos a desarrollar a desenvolver la madeja. Este señor que ven aquí es uno de mis maestros, el general Manuel Guillote, general de Sanidad, médico intensivista, que definió el objeto de la sanidad militar con una definición muy completa, que no deja nada fuera y que efectivamente es concisa, directa, sencilla y llega a lo que tiene que llegar. Apoyo sanitario en combate. Los hospitales militares son otra historia. Hay que recuperar los efectivos y establecer una promoción de la salud y una prevención de las enfermedades, por supuesto. ¿Y qué es lo que hay que alcanzar? La efectividad, la disponibilidad
y mantener la moral de la tropa. No hay nada peor para un soldado que escuchar los gritos de dolor agonizante de otro soldado. ¿Por qué se puede hacer esto? Por un entrenamiento castrense. Ese era el objetivo de la sanidad, pero esta es la misión de la sanidad. Esto es lo que ocurre de verdad. La capacidad de proyección de la fuerza depende de la capacidad de apoyo sanitario que le proporcionemos. No hay independencia, no hay capacidad de movimiento de la tropa, de un elemento, ni siquiera de una sección de infantería de marina, sin un apoyo sanitario. Un pelotón no se puede mover sin llevar su botiquín, su equipo individual de cura. ¿A dónde llega la sanidad española? A la sanidad militar española, donde llega el ejército español, que es a cualquier parte. Tenemos una capacidad de proyección sanitaria del más alto nivel, comparable, nos echamos a pelear con quien haga falta. Para la disponibilidad de medios que tenemos, desgraciadamente, somos capaces de desplazar una misión sanitaria a cualquier lugar del globo, completamente dotada en 24 horas, y a muchos sitios, sobre todo en el hemisferio norte, en unos 7 horas. Estamos hablando de ambientes inhóspitos como el desértico, el polar, el tropical o en zonas de combate directamente abiertas. Tenemos capacidad de respuesta, estabilización y evacuación con una noria de rescate al más alto nivel, a pesar, vuelvo a insistir, de la limitación y cortedad de nuestros medios o recursos materiales, que no humanos. Cuando hablamos de la fuerza de los valores, hablamos de los valores del ejército. ¿Cuál es el primer valor? El amor a la patria. Ahí tienen ustedes a Ramón y Cajal. Esa es la foto de su orla. Todos tenemos una cara un poco rara. Es la foto de la promoción de la orla, ¿verdad? La mía no quiero ni decir. Me peinaba al centro, la más rara. En cuanto termina su estudio, cumpliendo el servicio militar, se alista, voluntario. Y aunque llega tarde al examen para acceder al cuerpo de sanidad militar, aprueba con buena nota y pide destino en primera línea, Tercera Guerra Carlista, y luego se reengancha porque su labor y su presencia, la idea que tenía del amor a España, lo obligaban a acudir a ayudar. Igual que en el lado derecho ven ustedes dos emergencias muy graves. Arriba, el ébola. No hay cura para el ébola, pero ahí estaba nuestro sanitario. Una enfermera nuestra se contagió de ébola. Gracias a Dios no murió. Y abajo tienen ustedes los primeros días de la emergencia COVID. El compañerismo, a la izquierda. ¿Saben ustedes que el Instituto Cajal y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la entonces Institución de Enseñanza Pública, todo eso lo fundó Cajal? Porque Cajal decía que si no nos ayudábamos entre nosotros, no llegábamos a ningún sitio. Y dejó en su testamento, previsto una dotación económica para becar a las personas que verdaderamente demostraran un conocimiento o una capacidad de investigación fuera de lo común. Antes de morir, poco antes de morir, dijo que todas esas becas eran aplicables al territorio nacional menos a Cataluña y País Vasco. En el aspecto derecho de la proyección, ven ustedes el ejemplo más claro de compañerismo. Un torniquete. A día de hoy, como bien nos puede versar uno de los asistentes, un teniente coronel que yo conozco particularmente, los cuerpos de emergencia prehospitalaria civiles llevan torniquetes y se les ha enseñado desde la Escuela Militar de Sanidad a utilizarlo y a dotarlo para hacer frente a las nuevas contingencias que se van a encontrar, porque ahora mismo ya no vamos a ver únicamente en la calle accidentes de tráfico, precipitaciones desde altura, homicidios, vandalismo, también vamos a ver víctimas de agresiones con armas de guerra, con lo cual hay que estar preparado. Un militar español siempre lleva un torniquete para él y para sus compañeros, sobre todo en zonas de operaciones. Disciplina. Asumir y practicar racionalmente, por sentido del deber, las reglas del ejército. Eso es la disciplina, correcto. Disciplina para levantarse a las 4 de la mañana y ponerse a trabajar mirando por un microscopio para ofrecer una cura a una enfermedad, para ofrecer una ayuda a una sociedad, para ofrecer respuestas, para dar herramientas para luchar contra la muerte. Pues eso mismo, esa disciplina es la que hace que nuestros sanitarios, enfermeros, médicos, odontólogos, psicólogos un poquito menos, cosas como son, veterinarios, farmacéuticos y nuestras tropas de sanidad estén continuamente, entrenándose continuamente de una manera abnegada, entrenándose para ser siempre los mejores y estar al mejor nivel. Ejemplaridad. Esto es sinónimo de integridad. Eso es una lámina de la retina humana. En esa lámina
que la dibujó a mano alzada, don Santiago, los primeros 10-15 años del siglo pasado, sigue inalterada. O sea, ustedes miran por microscopio una retina y es que es. ¿Por qué? Ponemos ejemplos como el que puso un admirado coronel que era un acompañado, don Juan Fajardo, cuando se le ocurrió montar la enfermería capitán médico Ramón y Cajal en la base del Apolo Sur que tenemos ahí establecida en Gabriel de Castilla. Con lo cual, llevar allí la medicina más avanzada para casos de desesperados, casos de asistencia, eso es un comportamiento ejemplar. Lleva aparejado mucho esfuerzo, pero somos españoles, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de sacrificio. Para nosotros eso no es cuesta arriba. El sacrificio que tuvo que afrontar Ramón y Cajal cuando llegó allí con unas cartas de recomendación en el bolsillo de su chaqueta que le había dado a su padre para que lo entregara allí en el alto mando y pudiera pasearse por La Habana, fumarse sus habanos, tomarse sus roncitos y alternar con la alta sociedad de allí, pero él decidió dejar esas recomendaciones en el bolsillo y que lo mandaran a primera línea. A nosotros, si nos dicen Vista Hermosa, nos suena a una playa de aquí al lado, bonita, ¿verdad? Pues no, Vista Hermosa era la primera línea de combate, donde más encarnizado era la lucha con los malpises y donde Ramón y Cajal tuvo que empuñar el fusil, el Mauser, para salir de debajo de ese sitio, de esos champados, de esos chamizos, para defender a sus heridos, a los heridos a su cargo. Igual que tuvo que no disfrutar la infancia de sus hijos, ni disfrutar de ello, para sacrificarse para que hoy en día nosotros podamos tener el camino abierto para curar enfermedades como el Parkinson, la demencia, el Alzheimer. Pues esos mismos que se sacrifican son los que están a la derecha, esos que iban a luchar contra lo que no sabían qué era, porque el día que se decreta la pandemia, el 13 de marzo de 2020, todos los efectivos de las Fuerzas Armadas pasan a ser soldados de sanidad militar y se comportan con la misma discreción o discrecionalidad y con la misma eficacia, el mismo empeño, con el mismo espíritu de servicio. Eso es uno de los cuadros que pintó Cajal. Lo he encontrado en una publicación cubana que me decía el navegador: página de riesgo, no entre usted, entre. Lo hice por ustedes, arriesgué mi discurso por ustedes. Y eso es uno de los destacamentos españoles. El colocado era mucho más pequeño, pero es un destacamento donde él ejerció su ministerio médico porque tenía que ayudar a la población local también, que es lo que hemos hecho nosotros siempre. Nosotros no llevamos medicamentos ni nuestras tropas sanitarias para detener a nosotros, que es lo que hacen otros países. Nosotros ayudamos a todo el mundo. Y más, si caben los españoles. Que esas imágenes corresponden a intervenciones sanitarias de nuestras Fuerzas Armadas, por ejemplo, el UMAER, la Unidad Médica de Evacuación Aérea, cuando en las Islas Canarias pues, se detectó un cierre por una pandemia hace 3 años. Y no es lo mismo llevar a una señora mayor al médico para que la operen de apendicitis, que es ese caso que están viendo ustedes ahí, creo que fue en Galicia. Pero es que nuestros profesionales son excelentes. Cualquiera de nuestros profesionales está perfectamente capacitado para ejercer sus funciones. El otro día, bueno, la última vez en una de las conferencias del ciclo, yo lo dije públicamente. Entre otros profesionales de la sanidad, los profesionales de la sanidad de las Fuerzas Armadas, muchas veces están mirados por encima del hombro. Y el problema es que la gente va sin saber. Nada más que hay que ver los cursos de capacitación, los cursos de reciclaje y el estudio permanente. El estudio es el que hay que someterse. Hay que poseer unos conocimientos actualizados y usarlos convenientemente. Eso es excelencia, hasta alcanzar los máximos niveles de calidad. Igual que este hombre, premio Nobel, porque les voy a recordar otra cosa. El Nobel, cuando en 1906 se lo concedieron a don Santiago, se lo hicieron para prestigiar el premio, porque él ya tenía mucha fama. No es como ahora, que a alguien desconocido le dan el premio y ya automáticamente salta a la palestra del éxito y del triunfo científico o de las artes. Ese premio se lo dieron a nuestro Navarro Universal, nacido en Petilla de Aragón, para prestigiar el galardón, porque eso es honor. Honor es lo que nosotros llevamos allí donde vamos. Esto, por esa foto de la derecha, fíjense la cara tan seria que tiene Ramón y Cajal, porque es que es una cosa muy seria. Es un sentimiento que se inspira en la lealtad y nos lleva a demostrar una conducta coherente con los principios propios del ejército y nos guía al más exacto cumplimiento del deber y a la excelencia profesional. Por eso está ligado al valor previo. Esas imágenes corresponden a la evacuación de Afganistán.
El ejército español no dejó a nadie atrás. Arriba una enfermera atendiendo después de 2 o 3 días sin dormir. En medio, las previsiones de evacuación de nuestro A400M. Abajo, lo que en realidad llevaba nuestro A400M. No dejamos a nadie atrás. Fuimos lo único que nos llevamos lo que otras naciones no querían rescatar. Nosotros no somos así, nosotros tenemos honor. Y tenemos lealtad. Esa página es la página oficial del Senado de España y Ramón y Cajal, que fue senador de España y peleó por la gente de su circunscripción, por los ciudadanos que confiaban en él y le daban el voto y lo respaldaban. Al final rechazó la plaza porque ya era monayo y el hombre pensaba que no estaba en condiciones de tomar decisiones coherentes o se agotaba. Esa lealtad es la que hace que todos confiemos en los peores momentos. Sepan ustedes que la primera institución mejor valorada de España es el Ejército, la segunda la Guardia Civil. Por eso nos dejamos hacer. Cuando un militar te llama la atención es porque es por tu interés. Porque el sentido del deber es el que te arrastra, el que te lleva en volandas al más exacto cumplimiento de tus obligaciones. Esa foto que ven ustedes ahí de ese capitán médico, don Santiago Ramón y Cajal, es la foto de un hombre que fue repatriado contra su voluntad. Porque con el diagnóstico de caquexia, que significa previo a la muerte, caquexia por disentería, paludismo, las enfermedades infectocontagiosas de las que fue él víctima, igual que todos lo somos, porque los sanitarios somos los que estamos más cerca del doliente y cuando nadie sabe qué es lo que está pasando, nosotros tenemos que seguir prestando nuestras ayudas, nuestros cuidados, nuestros desvelos. Este hombre fue obligado a repatriarse y había una pareja de la Guardia Civil esperando para convencerlo. Por ese mismo sentido del deber es el que hace que nosotros lleguemos siempre un poco más allá, el que siempre haya un soldado, un militar español que siempre diga a que no hay lo que hay que tener, porque eso se llama valor. Valor. Es un acto volitivo. Es, dice, no me acuerdo quién lo dijo, pero un valiente es alguien que aguanta 5 minutos más que un cobarde. Bueno, pues nosotros tenemos 2 razones para aguantar más. Dicen que los hombres, esta licencia me la puedo permitir porque soy urólogo. Los hombres dicen que tienen mucho cuerpo, pero es que las mujeres tienen 2 o varios. Eso significa que tienen 2 o varios más. Entonces, en esa foto del entonces capitán Ramón y Cajal todavía se le ven los estragos de la enfermedad y he puesto entre nuestros sanitarios actuales actuando de verdad. Eso no son simulacros, eso son imágenes reales. Y Santiago Ramón y Cajal he puesto la laureada de San Fernando. Pues saben ustedes, queridos amigos de otros cuerpos y otras armas, que la sanidad militar es el cuerpo más laureado, proporcionalmente. Porque allí donde haya un herido, allí donde haya un necesitado, allí va a haber un sanitario. Y un sanitario puede ser un cabo sanitario, puede ser un enfermero, puede ser un médico, puede ser quien sea. Se prestan cuidados sobre la marcha, se presta ayuda en telemedicina, hay evacuaciones, cuidados críticos, despliegues. Durante la pandemia se montaron 20 hospitales. Y no solamente se montaron 20 hospitales, se montaron 30 UCIs. Y en los peores momentos siempre está el ejército. Y al ejército su sitio. Y su sitio es este. No puedo estar en esta casa sin hablar de estos señores. Alguno de ellos está sentado entre el público, el guapito este de la ancha espalda, que ven ustedes ahí abajo a la derecha. Le voy a dar un pictolín al que me identifique de persona. Pues sí, todos hemos escuchado hablar de Los Ángeles de Capitanía. ¿Por qué? Porque aquí hay un botiquín. Y esos señores que parece ser que cualquiera cabría pensar que están ahí leyendo legajos y leyendo el periódico y haciendo crucigramas y sudoku, están bregados en los sitios más duros, han hecho las misiones y están preparados para responder en cualquier momento. Una emergencia en la puerta de Capitanía se resolvió igual que se resuelve en Afganistán o en Mali o en la República Centroafricana. Control de hemorragia, vía aérea, A, B, C, estabilización y traslado. El paciente se estabilizó y cuando vino el 061 a llevárselo, este chico que está allí arriba a la izquierda, junto con su equipo salvavidas, había perdido 3 litros y estaba con pulso, estaba mantenido. Un soporte que se mantuvo, un soporte vital avanzado que
créanme, en medio de la calle, igual que este accidente de tráfico, igual que el infarto que le dio a la señora que en el autobús de Tusan y el conductor metió dentro de Capitanía el autobús, igual que tanto y tanto y tanto. En Sevilla sabemos que si pasa algo al lado del Parque Benavisa, están ahí nuestros militares. Vaya por delante mi agradecimiento y mi admiración. Pero, ¿cuál es el precio de ser los mejores? ¿De ser el número uno? ¿Tiene eso un precio? No tiene. Volvemos a lo de antes. Algunos de los nuestros no vuelven nunca, o si vuelven lo hacen entre las lágrimas de su familia. Estas son imágenes reales. Imágenes que corresponden con que ennoblece el pecho al uniforme, no el uniforme al pecho. Una pausa y ya terminamos. Ya estoy terminando, ¿verdad que sí? Este es el antiguo hospital militar de Sevilla, Vigil de Quiñones, donde falleció mi abuelo Simón, que era militar, guardia civil, y donde yo he hecho pues, grandes amistades y he aprendido mucho. Llevaba el nombre de un gran médico, ahora lleva el nombre de otro médico. Pero utilicémoslo como reflexión para que nunca deje de estar presente en la sanidad militar, sea médico, sea enfermero, sea camillero, sea celador, en nuestras vidas. Porque el objetivo de nuestros sanitarios es este, que todos nuestros soldados, que todos los soldados de España vuelvan a casa sanos y salvos, que continúen con sus proyectos de vida, con su familia, que se casen, que tengan hijos, o que no los tengan, o que no se casen, pero que puedan hacerlo. Ese es el objetivo que tenemos todos. Porque desgraciadamente no todos vuelven. Esa es una foto de un hospital militar español en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Sanitarios y médicos comparten tierra, igual que en todos los continentes, donde están enterrados. Una frase que le gusta mucho a doña María Fidalgo, esta frase de un periodista sevillano, porque ser español es hacer profesión de fe en el heroísmo, en el sacrificio. Y ahora, queridos compañeros, queridos camaradas, les voy a dedicar una frase, con el permiso de mis hermanos del Tercio de mi barrio, dedicado a todos ustedes. Nosotros no somos cobardes, mi señor, somos españoles. Somos toscos, orgullosos y obstinados, de avezadas y fuertes mujeres. Somos los que nos adentramos en lo desconocido y lo conquistamos, los que llegamos a alcanzar las más altas cimas, los que, siendo pocos, nos impusimos a muchos, los que nos criamos escuchando hazañas y ahora las escribimos las nuestras. Somos los hijos de los más grandes imperios. Nosotros, óigalo bien, somos españoles. Así que espero que la Virgen del Perpetuo Socorro, patrona de nuestra sanidad, les mantenga sanos y felices durante mucho tiempo. Muchísimas gracias por su paciencia. Ya dije que eran dos buenos oradores. Bueno, y ya para terminar, pues simplemente queremos dedicar los recuerdos a estos colaboradores y otros tan importantes que hemos tenido. En primer lugar, al autor de nuestro cartel, queremos hacer la entrega de un pequeño obsequio. Sube, por favor.
Muchísimas gracias.